Vamos ahora a tratar un tema que por supuesto nos interesa a todos los colombianos. Estamos pasando por un año difícil que ya está terminando, pero que sin lugar a dudas pues ha golpeado fuertemente la economía por todo lo que ha pasado con la pandemia. Son muchas las voces, los esfuerzos que se elevan con propuestas para ver cómo reactivamos al país de la mejor manera posible y lo más rápido posible. Una de esas propuestas más recientes ha llegado justamente desde el Consejo Gremial. Ellos están hablando de una agenda de reactivación que impulse la demanda y que impulse también el consumo. Pues Jorge Bedoya es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y miembro del Consejo Gremial. Doctor Bedoya, muy buenos días. Muy buenos días, saludo especial. Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata esta agenda de reactivación que ya se le presentó al gobierno nacional y que se ve bastante extensa porque tiene 140 puntos que hablan de cómo reactivamos la economía, la demanda y el consumo. Pues mire, como lo dijo ayer la presidenta del Consejo Gremial, Sandra Forero, en la reunión que se sostuvo con el señor presidente de la República y su equipo, es un trabajo, primero, de 29 sectores de la producción, y por eso hay que entender que es ese gran número de propuestas. Segundo, que son propuestas orientadas al tema de la oferta, de fomentar también el tema de la demanda y, por supuesto, al tema de desarrollo de proyectos productivos que puedan tener un impacto importante en materia de generación de empleo. Nos enfocamos en temas que contribuyan a generar la demanda el año entrante, pero también hacia adelante. En el caso del campo, le digo, por ejemplo, la construcción de vías terciarias, así como las obras públicas para otros sectores de la producción, la vivienda de interés social o inclusive la dinamización aún de mayor calado para la construcción de vivienda en todo el territorio colombiano. Y por el otro lado, pues obviamente también elementos de carácter regulatorio que pueden ser sencillos de materializar, pero que contribuyen a que todos los sectores tengan un empuje, porque el empleo no sea por generación espontánea, sino tenemos que migrar hacia un trabajo mancomunado entre el sector privado y el gobierno nacional, de tal suerte que nos permita reactivar a fondo nuestra economía para llegar, ojalá, a finales del 2021 o del 2022 a los niveles que teníamos en el 2019, cosa que no será fácil, pero por supuesto bajo la premisa de generar empleo y empleo de calidad. Y por eso también le apuntamos a que se ajuste el régimen laboral colombiano, en particular que el campo tenga un régimen laboral propio para poder combatir esos niveles de informalidad tan inaceptables como lo son a nivel nacional del 42% y a nivel del campo de más del 86%. Doctor Bedoya, ¿y cómo tomó el gobierno esta presentación por parte de ustedes de esta agenda de reactivación? Pues yo creo que eso es una pregunta que hay que hacérsela al gobierno, pero en el discurso que yo le escuché al presidente de la República, creo que hubo una total sincronía, si me permiten la expresión, con las propuestas del Consejo Gremial Nacional para adaptarlas a la agenda del gobierno. Obviamente el gobierno está por expedir un COMPES de reactivación, pero como se lo dijimos cuando les presentamos esto a los grupos técnicos del gobierno, más allá de los COMPES, que son muy importantes, hay elementos que se pueden hacer inclusive de manera regulatoria el año entrante. Y esto también pues, es lo que esperamos a partir de las mesas técnicas donde se trabajarán todas esas propuestas que ustedes conocieron y que ojalá el gobierno adopte de manera total para poder contribuir realmente a la generación de empleo y de esta manera a la reactivación de nuestro aparato económico. Doctor Bedoya, impulsar el consumo, que es una de las propuestas que contiene esta agenda de reactivación que presentó el Consejo Gremial, pues depende de que la gente tenga platica en el bolsillo. ¿Se puede realmente preservar ese poder adquisitivo de los trabajadores con un aumento del salario mínimo del 3% como el que están proponiendo los empresarios y algunos sectores gremiales? ¿Usted cree que eso es posible? Primero, permítame hacer una claridad. Desde el punto de vista de los 5 gremios que hacemos parte de la Comisión de Concertación Salarial, hasta el momento no ha habido una propuesta formal. Segundo, aun si fuera un número como el que usted está sugiriendo, si la inflación del 2020 e inclusive la del 2021, como nos la presentó el Banco de la República ayer en la reunión de la sesión, está para un año proyectada en el 1.9% y en el otro por allá en el 2.5%, cualquier incremento del salario mínimo debe estar por encima de ese tema de la inflación. ¿Para qué? Para preservar el poder adquisitivo de los colombianos. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con usted y así lo hemos dicho públicamente. Imagínese, más en el caso de los productos del campo colombiano. Qué bueno que los colombianos tengan más plática en el bolsillo para que puedan consumir más. Pero dicho eso, es muy diferente plantear una cifra que sea racional acorde con los parámetros de nuestra economía y otra cosa es lo que han hecho las centrales obreras, de decir que aquí hay que llegar con un incremento de más del 12%. Es que además tenga presente usted que no solamente la inflación está en ese rango que nos dijo ayer el Banco de la República, sino también la productividad total fue negativa.
Y se lo pongo de esta manera. Si a la empresa donde ustedes trabajan les dicen, bueno, el salario mínimo hay que subirlo el 12%, pero las ventas de pauta o las ventas de lo que genere sus ingresos crece al 2 o al 3%, pues ¿qué va a ocurrir? Pues obviamente no va a poder subsistir y entonces van a tener que generar desempleo. Por eso esas propuestas suenan muy bonito, pero a la hora de aterrizarlas en la realidad también hay que tener presente lo siguiente. Quienes generan empleo son los empresarios, quienes tienen que pagar ese empleo son los empresarios, pero para poder pagar pues tienen que vender. Y no necesariamente el hecho de que los colombianos tengan más dinero en el bolsillo significa que se van a votar a incrementar las compras de todo y que entonces se pueden incrementar también los precios a los consumidores en ese ritmo para poder pagar las nóminas si es que se incrementara en el 12%. Entonces, Sí. yo creo que acá es importante aterrizar un poco esto a la realidad porque es fácil votar un número como el que han votado los sindicatos. Doctor Bedoya, ¿y cuándo vamos a conocer entonces la propuesta por parte de los gremios de ese porcentaje de aumento del salario mínimo? Que por lo que veo entonces ni siquiera va a estar en el 3%. Pues miren, eso tiene un calendario y ese calendario va marchando como está previsto todos los años. Las presentaciones que han hecho los funcionarios del Gobierno Nacional se han dado esta semana de la misma manera a la que se dio el día de ayer por parte del Banco de la República y la fecha en la cual nosotros tenemos que presentar nuestras propuestas es el día 10 de diciembre. Entonces, a esto, perdónenme la expresión, no hay que ponerle el drama de que si hay propuesta o no hay propuesta, porque nosotros nos movemos sobre los tiempos regulados que están en los decretos y en las leyes que llevan a la concertación del salario mínimo. Pero también quiero dejarlo muy claro. Aquí, evidentemente, una propuesta del 12% suena muy bien, pero hay que aterrizarla con responsabilidad lo que es la economía. ¿Por qué? Porque es que mire lo que está pasando en el país. Se lo pongo en el caso de alimentos. Desde el mes de junio hasta el mes de octubre mensualmente, la inflación de alimentos ha sido negativa. Es decir, que los precios de los alimentos a los consumidores colombianos han bajado. Sí. Entonces, esos parámetros hay que tenerlos en cuenta a la hora de determinar cuál es el poder adquisitivo o cómo se fortalece el poder adquisitivo de los colombianos, pero sin tirarse la recuperación económica del país. Claro, doctor Bedoya, yo sé que estamos cumpliendo un calendario y que tienen un plazo para hacer esa propuesta, pero ¿nos podría entonces adelantar? ¿Esa cifra no va a llegar al 3%? No, yo no le puedo decir si va a llegar, no va a llegar o va a estar por encima. Lo que le puedo decir es que no puede estar por debajo de lo que es el comportamiento inflacionario. ¿Por qué? Porque es que hay que proteger el poder adquisitivo. Para las personas que nos están viendo, uno tiene que incrementar el salario mínimo por encima de la inflación, porque si no, como dicen, se lo come el incremento de los precios. Y aquí lo que hay es que garantizar ese poder adquisitivo en términos reales. Pero evidentemente no va a ser, yo creo, y me faltaba ese 12% que han propuesto las centrales obreras, porque eso es alejado de la realidad y porque no va a generar el efecto que ellos creen. El empleo no se genera por espontaneidad y los salarios hay que pagarlos por parte de los empresarios. Mire, es que usted entre enero y octubre de este año, comparado con enero y octubre del año anterior, se han perdido más de 1.9 millones de ocupados, de puestos de trabajo. Y esos hay que recuperarlos. Y no es solamente generar el nuevo empleo, porque ¿quién se va a ganar ese salario mínimo? Pues las personas que tienen trabajo. ¿Y qué pasa con los que no tienen trabajo? Mire, más de 40% de los colombianos ganan menos de un salario mínimo. Entonces, todas esas son consideraciones especiales que hay que tener en cuenta a la hora de determinar el incremento del salario y por eso también otras medidas como las hemos propuesto. Hay que hacer un régimen laboral adecuado que permita la contratación por horas con todas las garantías de salud, pensión y por supuesto todo lo que viene detrás, sin precarizar el ingreso de los colombianos. ¿Y eso es para qué? Para que las personas que tienen unos tipos de trabajo que les posibilita tener varios empleadores en un mismo día o en una semana, pues al final del día se hagan sus buenos ingresos que les permita recuperar o inclusive tener empleo que no los han tenido. Y más faltaba, imagínense lo que está pasando con el empleo en las mujeres y en los jóvenes que sigue cayendo. La mayor tasa de desempleo que tiene nuestro país es en ese segmento poblacional. Entonces, por eso no nos podemos tomar a la ligera incrementos como los que se han propuesto y hay que aterrizarlo a las condiciones de la economía, porque yo creo que eso sí lo queremos todos también, y es que el país se recupere de este coronavirus que no se nos va a ir el año entrante a pesar de que llegue la vacuna.
Doctor Bedoya, casi siempre el salario mínimo se define por decreto. Este gobierno ha logrado hacerlo por consenso y eso ha resultado bastante interesante. Si este año, si esta vez no se logra ese consenso, eso dejaría como un mal sabor de boca entre las partes, que no favorecería el ambiente de ahí en adelante, porque bueno, por decreto es una cifra que toca aceptar sí o sí, así nadie quede cómodo. Hay que agotar todas las instancias posibles para que esto pueda ser por consenso. Claro, nosotros desde el punto de vista de los generadores de empleo vamos todos los años con un espíritu y un ánimo de concertación. A mí esto me ha tocado desde el año 2017 que entré a ser parte de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Y le digo, el año pasado no hubo acuerdo. Las centrales obreras llegaron diciendo es que nosotros queremos el salario del $1.000.000, que daba un incremento muy por encima de lo que salió. Negociamos desde el 10 de diciembre con el calendario que les hemos dicho, hasta último momento. Inclusive el presidente de la República se sentó personalmente a negociar en el Salón Bolívar, allá en la Casa de Nariño, por más de 5 horas tratando de llegar a acuerdos. Así se hizo también el año antepasado. Entonces, es posible llegar a una concertación. Yo en los años en que he estado, tal vez la única en que no se ha llegado a la concertación ha sido el año pasado, y por eso pues nosotros seguiremos con ese espíritu. Pero como dicen, para negociar se necesitan dos, o para concertar se necesitan dos, y pues habrá que ver si las centrales obreras, la oferta o la solicitud que hicieron, eso es un ultimátum o si realmente tienen un ánimo de concertar. Pero una cosa es concertar y otra cosa es hacer un tema, como llaman en la calle, del turqueo o simplemente de regateo. Y uno no pone una cifra del 12% para ver cuál es la distancia entre el 12% y, por ejemplo, la cifra que están diciendo ustedes. No, aquí hay que aterrizar las cosas de manera responsable, con un carácter técnico y pensando en todas estas variables que nos dan los organismos gubernamentales y el Banco de la República, que no es simplemente un ritual, por el contrario, son elementos muy serios porque son las cifras que le permiten a uno pensar cómo es que se puede orientar el aparato económico nacional para que realmente haya una recuperación y se garantice el poder adquisitivo de los trabajadores. Pues ojalá entonces se llegue a una concertación. Es Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y miembro del Consejo Gremial. Doctor Bedoya, un feliz fin de semana para usted. Ustedes igualmente y manténganse sanos.